exterior pagaron tasas más altas, pero pudieron hacerlo. No es que no se pudo de ninguna manera. Las empresas transnacionales también conocen esas herramientas para financiarse con sus casas matrices porque lo usan muchas veces para jugar capitales. Entonces, si alguna empresa necesita tomar financiamiento porque quiere hacer una inversión muy grande y no tiene los recursos, bueno, puede ir a traerlos de su casa matriz. Si hay empresas más pequeñas, pymes y demás, el Estado podría cubrir ese tipo de financiamiento. Para las exportaciones también, que es como un ítem especial respecto del financiamiento empresarial, también hay varios bancos locales que tienen experiencia en ese rubro y podrían cubrirlo. Una cosita que poníamos también es que hay algunos sectores que pueden rápidamente tomar deuda para desplegar enormes proyectos sin mayor consulta a las comunidades donde se despliegan ni cuidados ambientales. Y vamos pensando en Vaca Muerta, por ejemplo. Entonces, no siempre el tener un acceso rápido y directo a los mercados de crédito internacionales para las empresas nos pone en las vías de un desarrollo productivo y social democrático y deseable, sino que a veces simplemente alinea, impone a disposición nuestros recursos y la vida y las condiciones de vida de distintos pueblos y regiones enteras del país en función de lo que digan los precios internacionales de alguna materia prima. Bueno, ante esto, algunas cuestiones también para atajar es que esta es la cartera de préstamos del FMI. Ahí la Argentina es una porción nada menor de la torta, con sus 41.000 millones, casi 42.000 millones de dólares. Hay algunos países con los cuales se llega prácticamente a la mitad: Egipto, Ucrania, Ecuador, Pakistán. Con esos países una alianza tendría mucho sentido para pensar en tratar de salir de esas deudas que nos aquejan a los distintos países más globalmente, y tendrían un club de países de este tipo, tendría una capacidad de presión no menor, tanto en foros internacionales como en negociaciones con los prestamistas. Esta cuestión no la pueden jugar todos los países, no sé, aquella franjita chiquita allá que no ni llegaba a entrar si la queríamos poner, no lo puede jugar y probablemente no lo pueda liderar. Bueno, quizás acá hay una pequeña excepcionalidad donde la Argentina también podría jugar un rol progresivo en estas cuestiones de política más transnacional. También se podría pensar otro tipo de solidaridad entre pueblos para sortear posibles problemas, si es que nos equivocamos y si había embargo, o si existen posibilidades de construir algún tipo de banco internacional que no tenga la misma lógica que el FMI o que el Banco Mundial o esos organismos. Bueno, ya saltamos a otro. Bueno, las batallas por la deuda que pensábamos. ¿Qué pasa? No, acá nos comimos una filmina, nos comimos una filmina que es la de que hay una parte importante de la deuda externa que está en manos del sector público, muy especialmente en manos del ANSES. Y eso creemos que debería tener un tratamiento especial, porque el ANSES no tuvo, en una parte de las negociaciones, la ANSES era tomadora de las decisiones del resto de los prestamistas. En la renegociación del 2020, como que el sector público no jugaba, sino que iba a aceptar las condiciones del resto de los prestamistas. Bueno, amerita que en un proceso de investigación de la deuda se cuiden los recursos del sistema previsional y no quede en el mismo paquete de todo el resto de las cuestiones, producto de un tratamiento diferencial que hubo previo. Bueno, ya el tiempo ya está, pero batallas por la deuda de poníamos. Bueno, acá también es un ejercicio más imaginativo, también para pensar. Nosotros acá recién repasábamos organismos internacionales de crédito, prestamistas, el sector público que también es acreedor del Tesoro. Ahora, los fondos de inversión internacionales como BlackRock y otros tienen acciones de todas las empresas de la Argentina también. Entonces,
también podría ser que ante un proceso de investigación de la deuda quieran jugar una carta política más fuerte y meter la pata en distintos aspectos de la vida económica y social argentina. Bueno, ahí es donde quizás muchas veces en estas exposiciones los economistas decimos, bueno, y la movilización social tendría que enfrentar eso. Bueno, acá lo que traíamos para el debate era, tratemos de hacer el ejercicio imaginativo, especulativo, pero creativo de decir cuáles podrían ser los problemas y qué tipo de respuestas podrían haber. Porque otra vez son problemas que no son insalvables. Como todos los problemas, está bueno, como decían a mí, preveámoslo, planifiquémoslo y si vamos a ir hacia una situación turbulenta, que nos encuentre con algunas cosas pensadas que nos van a ayudar a sortearlas con mejor éxito. Una podría ser limitaciones en el comercio exterior. 10 empresas controlan la mitad de las exportaciones argentinas del sector agrario. Bueno, eso en algún sentido claramente ahí va a tener que haber una atención, porque es un sector que va a tener que estar claramente controlado mucho más de lo que está ahora y si hay algún tipo de boicot, rápidamente va a tener que haber una intervención para evitar que se fuguen la guita de los barcos sin declararla, sin pagar impuestos, que no quieran exportar, que ganaron, nos sentamos arriba de los hilos. Bueno, ahí hay iniciativas para poder intervenir, viendo si nacionalizando total, parcialmente, si el cuello de botella está en los barcos, en los hilos, en los puertos propiamente dichos. El sistema bancario también, y la cuestión de las billeteras y los fondos comunes de inversión, donde también está gran parte de los depósitos, hay que evitar que sean usados para corridas contra el peso, como parte de esas maniobras para tratar de tirar abajo un proceso de desconocimiento de la deuda. También ahí por la experiencia histórica argentina, también con esto no estamos diciendo que hay que expropiar los depósitos, sino controlar qué es lo que hacen las direcciones de los bancos justamente con los depósitos. Porque también en la historia argentina varias veces han expropiado los ahorros de cualquier laburante. La cuestión de hablar de la nacionalización de la banca también a mucha gente le suena otra cosa más que a decir están cuidando el peso, le suena uy, cagaron de vuelta. Bueno, la cuestión de investigar dónde están los dólares fugados. Ahora hablaba del listado que se había dado a conocer, que es información que el Banco Central tiene. Prepararse por si hay que intervenir en las cadenas de abastecimiento de productos básicos, de combustibles, prepararse para poner en pie también un sistema para ver si en la construcción de un mejor sistema ferroviario también no está parte de una estrategia productiva con mayor capacidad, si el canal de Magdalena también no nos libra de problemas que puedan surgir de que todas las mercaderías tengan que pasar por Montevideo, si hacen falta recursos para inversión, para cubrir necesidades sociales, ir a buscarlo con nuevos impuestos sobre las grandes fortunas, cobrando impuestos a los bienes personales sobre las tierras, metiendo la atención en las evaluaciones fiscales, con atención a que no dejen de invertir los empresarios, si hay alguno que cierre para que haya una sensación de que se está yendo todo el choque, bueno, que el Estado puede intervenir también ahí sosteniendo la inversión. Podemos construir alternativas, es un mensaje esperanzador y cierro porque ya estoy recontrapasado. Queríamos traer acá eso al debate, pensemos las alternativas, pensemos los problemas, planifiquemos, no nos quedemos con la idea de que hay una catástrofe que es tan difícil que no la podemos ni pensar porque la crisis viene, la crisis va a estar, la derecha está pensando sus salidas procapitalistas y podemos construir otras alternativas apoyadas en la clase trabajadora y en los sectores populares. Antes de que pasemos a la parte de un intercambio, me apuré un poco, quería cambiar esto para que podamos también intercambiar preguntas a los expositores. Quería recordarles que este simposio de la Argentina
que organizamos desde el PTS y Izquierda Diaria, la sección de Economía, para aportar al debate en las jornadas de economía crítica, y donde vemos que, como quedó clarísimo, la deuda nos acercamos hacia una nueva crisis de deuda, hay que pensar alternativas, hay que pensar salidas, y por eso queríamos traer este debate acá. Más temprano estuvo Noemí Brenta desde el enfoque fundamental de la relación que tiene la Argentina con el FMI y el papel que tiene el FMI en la deuda. Y bueno, ahora queríamos un poco abrir, como decía antes, el intercambio, no sé si hay preguntas también para los escritores, preguntas de ustedes, debate, etc. Yo, una breve cuestión, que cuando presentabas el gráfico de quiénes eran los deudores del FMI, aparece por ejemplo Kenia, ¿no? Aparece por ejemplo Ecuador, aparece distintos países que están llevando adelante procesos de modernización, o llevaron en los últimos años, y enfrentándose a políticas de ajuste vinculadas con programas que implementó por ejemplo el Fondo Monetario. Y nada, me parece que no es casualidad que aparezcan también ahí como uno de los principales, a los que, como decía Noemí Brenta, el Fondo Monetario está hostigando. Bueno, no sé si comentar. Yo por ahí agarro un par de puntos. Uno es la deuda odiosa. Porque para avanzar o profundizar, digamos, un poco más, en realidad yo creo, hasta donde por lo menos yo he leído, el inicio del uso casi se atribuye a San Martín. San Martín, digamos, cuando en el año, no sé, 1820, 21, digamos, va a Perú, y entre otras cosas se termina haciendo un acta de liberación de Perú. En ese acta se plantea concretamente que, bueno, las deudas que se deben, digamos, a España, será, digamos, mayormente, supongo en ese momento, le van a pagar. Justo le abrimos las citas aquí a mano, porque hace poco, el 17 de agosto, ahí se hace escribir, digamos, animado el gobierno de un sentimiento de justicia y equidad, reconoce todas las deudas del gobierno español que no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú y optimizar a los demás pueblos independientes de América. Y ese es como, no lo llama deuda odiosa, pero es como una primera definición. Bolívar también, en ese mismo tiempo, hace declaraciones parecidas. Y la historia agrega que después de la guerra de secesión en Estados Unidos, los estados, digamos, vencedores, la Unión del Norte, dice que también no van a reconocer las deudas que fueron contraídas por los estados del sur, que salieron, digamos, porque para financiar la guerra, ¿sí? Por los mismos motivos, fueron en contra de los intereses del pueblo, no de la nación, sino de los pueblos, y en ese sentido también claramente quienes prestaban la plata sabían lo que estaban prestando. Entonces, digamos, después hay, digamos, toda una historia de aplicación de esta doctrina. O sea, no solamente es una idea, digamos, ficticia, utópica que queda ahí, sino hay ejemplos muy concretos en los cuales se ha aplicado esta doctrina. Y hace unos 20 años atrás, sí, más o menos así, hubo un momento en que hasta el Banco Mundial tenía, digamos, seminarios para estudiar, profundizar sobre la aplicación de la doctrina de la deuda odiosa. Entonces, creo, digamos, entre esos y otros también principios de derecho humano, de derecho internacional, normas que obligan a los estados a proteger como primera responsabilidad los derechos de la población, por ejemplo, que
doctrina, por lo menos, tiene primacía sobre cualquier reclamo de cualquier acreedor. O sea, la obligación del Estado de Argentina es de asegurar que nadie pasa hambre. Tiene primacía sobre el pago de cualquier deuda. La doctrina, digamos, internacional en ese sentido, más allá de la deuda odiosa, plantea ese respaldo por siempre nuestros planteos de no pagar en condiciones de que efectivamente se paga a costa de la vida del pueblo y la naturaleza. Así que yo creo que es siempre importante, digamos, pensar que son respaldos que sabemos bien no llegan a aplicarse en la vida real, como tampoco la causa Olmos nos mostró con claridad después de 18 años de litigación. Se llega a una conclusión que dice, sí, todas las denuncias son probadas, tenemos todas las evidencias, todas estas arbitrariedades, todas estas ilegales son ciertas. Marche preso, nadie. La deuda se sigue pagando. Entonces tenemos esa realidad. Tenemos una normativa nacional e internacional a favor nuestro y nos falta siempre, digamos, esa fuerza popular para lograr ese aplique. Gracias. Sí. Una cuestión de eso, desde el mes de marzo de 2020, cuando sale el informe del BCRA solicitado por Alberto Fernández desde el inicio de la sesión ordinaria del 1 de marzo de 2020. La duda es decir, en el informe dice que la famosa frase escrita en eufemismo, ¿no? La formación de antigua extranjera fue capital. ¿Por qué se dice en el informe que hay 100 millones tomados por la época de Caputo, de Macri, con una fuga de 86 millones de dólares? La pregunta viene por lo siguiente. Si la primera mitad de 2016 a 2017, digamos, llamada para el fondo WIC, ¿cómo se pagó? Yo lo desconozco, lo pregunto. Imagino, no puede ser que los 45.000 millones tomados con el fondo sirvieron precisamente para pagar con los fondos WIC, teniendo presente que los fondos WIC esperaron la firma del convenio de la resolución del conflicto de la reforma del pago con el Estado argentino, antes que ellos estuvieran, digamos, con el deseo de empezar a batallar, digamos, con el cobro de sus acreencias, entre paréntesis, por supuesto. No sé si explico. ¿Por qué digo esto? Porque una de las grandes dudas que tengo, por lo menos, no sé si usted no sabe, es cómo se conforma, quiénes son los que conforman los inversionistas en el fondo de inversión BlackRock, Templeton, etc. ¿Alguien sabe quiénes son los que conforman esos fondos? Y lo que puedo mencionar el tema de lo que salió en Cohetera 1 en la Luna, ¿no? Con los primeros empresas y los privados que se beneficiaron con la fuga de capital, ¿no? Digo, esos datos me parecen primordiales, ¿no? Porque en todo caso, hasta en términos jurídicos, el seguro de posible, se podría empezar a denunciar de alguna manera de los fondos que entonces nos están chupando la sangre argentina. Y puede haber muchos argentinos que están chupando, que se sabe por supuesto, pero podría haber muchos más que están chupando la sangre a otros argentinos, especialmente los que están en las condiciones, ¿no? Antes de responder, hay un par de preguntas más, una o dos, y agrego una más que me olvidé introducir antes, que es la que salió este lunes, el decreto 846, que habilita, ¿no? Me parece que es importante para el debate de lo que se viene, habilita que el Poder Ejecutivo pase por arriba un artículo de la ley de la Administración Financiera en el que se exigía dónde tenés condiciones para una posible renegociación y podría haber renegociaciones menos favorables para la Argentina. Eso también como pregunta. Está Sí. Juan, y yo
como si se juntaran los de la derecha, que son 4, ya tendría más del 50% de la deuda. O sea, de la deuda de FMI, digamos, que son los mayores accionistas, pero al revés. Nada, y empezamos a pensar, charlando ahora 2 minutos de mensajes, de cómo por ahí en estos momentos estamos viviendo mucho, o se ve mucho la gente que tiene bloque contra los políticos, o sea, la política en general, pero es como que está como muy separado eso de lo que es el FMI o el régimen del FMI o los empresarios mismos que se benefician de ese régimen, y cómo digamos, son ellos, a través de los políticos muchas veces, los que nos terminan cagando la vida, pero cómo podemos hacer, digamos, como qué interesante sería mostrar que se vea que atrás de los políticos que ejecutan, digamos, el accionar de los empresarios en el Congreso, hay personas, mismo ahora lo decíamos, creo, en la charla, que ayer salió el dato de pobreza, digamos, de indigencia, como subió en estos meses, pero en esos últimos meses hubo sectores del empresariado argentino que vieron un aumento en su ganancia impresionante y mayor incluso que años anteriores. Entonces puedo mostrar que de un lado donde hay miles que se empobrecen, hay muy poquitas personas que se enriquecen, que se ven directamente beneficiadas por estas mismas políticas. No sé, pensaba incluso con otro dato que mostrabas en la PPT, con un argumento a favor, ¿no? De por qué pelear por el reconocimiento de la deuda y con el fantasma de, bueno, pero no nos van a dar crédito, vamos a estar afuera del mercado de crédito, cuando en los momentos donde sí tuvimos acceso fueron bastante pocos, y incluso se veía, no sé, del 2000-2001 y después en un momento del 2016-2017. Como incluso pensar, bueno, tuvimos acceso a ese crédito y lo que vino fue mucho peor de lo que estaba antes, o sea, fue en el 2001 una crisis terrible y en el 2017-18 bueno, termina con la vuelta del FMI Argentina, incluso como un argumento más, como para estar como en contra, digamos, o un argumento más a favor de por qué hay que pelear por reconocer la deuda. Y una última cosita, ya con esto termino, que no sé si para mí tiene que ver, pero me falta como las herramientas como para ligarlo más, de cómo desde esta última vuelta del FMI en Argentina, en el medio pasa un montón de cosas, no pasa la pandemia también, pero cómo desde ese momento para acá hay una degradación de la clase trabajadora, de las personas en general, y que se está expresando incluso mucho. Yo lo quiero decir porque creo que hay una negación en esto, en este padecimiento, y cómo tenemos que vincularlo con el FMI y con los empresarios, de esto que estamos viendo mucho ahora de la mentalidad financiera, del cripto bro, de los pibes, no sé qué, adictos a los juegos de apuestas, la ludopatía, cómo eso es una expresión de una crisis que venimos viviendo y que nos viene comiendo la cabeza desde hace años, pero me parece cada vez más, incluso por la inflación que se vive ahora, por la crisis que hay ahora, el aumento de la pobreza, de cómo al costarnos llegar cada vez más a fin de mes, nos adaptamos a no sé, esas alternativas que se ven en las redes, tanto por la ludopatía como el meter todos tus ahorros en una criptomoneda o en un activo de mucho riesgo. Nada, o sea, lo trato de ligar porque parece que hay algo ahí, como incluso puede que a través de eso también hay empresarios que son responsables de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias a ambos, claros los dos, y sobre todo hicieron un resumen de inversiones muy grandes, tiempos muy grandes y poco tiempo. La pregunta concreta es, ¿están pensando ustedes en un desconocimiento que ponemos todas las deudas existentes del Estado-Nación nacional también dentro de la misma bolsa, o están pensando en mecanismos en los cuales parte de la deuda estaría considerada legal y parte ilegal? Digo esto porque hay diferentes tipos de deuda y hay diferentes ilegalidades y grados de ilegalidades dependiendo de qué pensemos por derecho también, pero la del FMI lo veo, por ejemplo, claramente ilegal, se puede justificar desde el punto de vista jurídico a la ilegalidad como un derecho más tradicional, pero una emisión de bonos internacional que hizo la provincia de Ada en 2016 o que hizo Macri en 2017, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el derecho más tradicional, sería legal, y para justificar la legalidad de esa emisión, ya cumplido los requisitos de emisión nacional e internacional, tendremos que hacer, pensábamos esto, que esa emisión está conectada a pagar deuda que fue ilegal anteriormente, entonces tenemos que entrar a argumentar de manera un poquito más compleja, para eso. Si van a hacer distinciones, no están pensando eso, o toda la deuda en un mismo paquete, porque es legítima seguro que
No, sobre la deuda con BlackRock. BlackRock tiene un titular, es Larry Fink, y yo me acuerdo de Martín Guzmán, el ministro de Economía, el primero de Alberto Fernández, decía: estoy negociando duramente con los fondos buitres, pero me están amenazando de llevar el país al caos. O sea, no era una metáfora, estaban diciendo que vamos a llevar al caos. Entonces, hay un titular que es visible: BlackRock tiene acciones de IPF. BlackRock estuvo detrás del vaciamiento de una gráfica argentina que es Marigraph, que ahora cumplió 10 años, ahora estaba con el rol obrero, con el gobierno de Cristina. Cristina atribuyó esa salida de BlackRock a un intento de generar caos en el país, más allá que había un vaciamiento previo de la empresa, es decir, que actúan certeramente a través de diversos mecanismos para desestabilizar eventualmente al gobierno o para desestabilizar la situación económica y ganar condiciones favorables a ellos. Yo creo que en esos casos tienen intereses locales. Uno le podría expropiar las acciones de IPF porque en una actitud soberana, si no puedo permitir que mismo tiempo que se lleva la plata de IPF, se lleva la plata de la deuda y encima nos hace acciones desestabilizadoras y amenaza directamente. Le está diciendo Martín Guzmán, lo explicitaba, después se dio. Entre la primera negociación y la última negociación, no sé si se acuerdan que estaban los memes de los borradores de Guzmán, que fue un nuevo borrador, terminó saliendo como 17, 18 millones de dólares, si mal no recuerdo, en esa negociación a ese estafador que era Larry Fink, el BlackRock. Por lo cual, yo creo que, sí, por lo que decía Juan, compañero hablar también, hay que distinguir acreedores y es muy difícil porque no los ve la gente no los ve, no sé quién es Larry Fink. Pero bueno, me parece que el rol un poco nuestro de las campañas y de este tipo de actividades es mostrarlo, ¿no? Hay que mostrar esas caras. Después, el endeudamiento, el pago de los fondos buitres, yo creo que muchos son buitres, lo que se decían fondos buitres, hay buitres malos y buenos en todo caso, pero todos son terribles, digamos. Los que entraron al canje de 2005 eran buitres, por ejemplo, estaba un fondo FinTech, que era de un tal Martínez, que era un mexicano, socio de Clarín, en el grupo Clarín. Había comprado los bonos a $5, $10, y después, en un desconocimiento soberano, se lo reconocieron a $30. Ganaron 300%. Pero hay que distinguir actores. Ahora, el pago de 2016 que hizo Macri a los fondos buitres, después se pagó con el FMI. Bueno, ese encadenamiento es difícil decir que hay una muestra última porque, como decía Remy, es fungible, los dólares, no sé. Pero uno cuando observa el proceso general, observa que hay un proceso de endeudamiento, un proceso de financiamiento de la salida de los fondos de inversión, un proceso de pago de fuga de capitales financiados por el FMI, y yo creo que eso sí es impugnable. Porque después el FMI, como dijo Noemí, calzó los desembolsos a favor del gobierno de Macri en función de cómo se iba dando la salida de capitales de esos fondos de inversión que habían venido a hacer la bicicleta financiera en Argentina. Entonces yo creo que hay que impugnar de conjunto eso. Hay algo llamativo, que no sé si es lo que me preguntaron, pero a mí siempre me interesa. El Congreso argentino votó en el año 16 aceptar el fallo del juez Tomás Griesa, un fallo de un juez de Nueva York. Jorge Ballestero, que es un juez que yo no me gusta para nada, hizo un fallo, detectó 477 ilícitos en la constitución de la deuda de la dictadura, lo mandó al Congreso y el Congreso no hizo nada. Un fallo de un juez argentino no le dio bola al fallo de un juez de Nueva York, lo respetó a rajatabla. Es una acción de sumisión inédita del Congreso argentino, de los diputados argentinos, de los senadores, del régimen político capitalista argentino. A mí es muy interesante muchas cosas de las que planteó Demian, que recoge la experiencia de la autoconvocatoria. Hay que pensar qué plan uno antepone. La derecha tiene su plan de reestructurar la deuda, volver a hacer negocios de siempre, etc.
Yo creo que hay algo que ya no podemos admitir más que nos digan que no pagar es el caos y la pobreza. Pagar es el caos y la pobreza. Vivimos en caos hace una década, la pobreza no para de crecer y a mí me parece que va a seguir creciendo. Eso por un lado. Por otro lado, que tenemos donde pararnos. Están los datos que dio Demian. The Economist, que es el principal diario británico, el más liberal del mundo, advierte que el FMI teme movilizaciones en todo el mundo contra su política. Está viendo lo que pasa en Kenia, en Nigeria, en Sri Lanka, en Ecuador. Dice, puede haber protestas como la década del 80. Nosotros las fuerzas las tenemos que sacar de ahí, que se rebelan contra el FMI, contra la opresión que establece el capital financiero. Me parece que ahí hay una clave. Nosotros podemos juntar todos los argumentos que tengamos, son muy importantes, desarrollarlos, pero en última instancia lo que define, creo yo, es esa movilización obrera y popular en rechazo de las medidas. Después, nosotros podemos decir, Demian planteó, hay muchas amenazas que están vinculadas al no pago y al reconocimiento soberano de la deuda que son irreales. Ahora nosotros tampoco podemos dar una idea tranquilizadora que establecemos un desconocimiento soberano basado en la movilización popular y no pasa nada. Va a haber respuesta del capital financiero internacional, va a haber respuesta de los Estados Unidos, de otras potencias imperialistas, y creo que hay que pensar las medidas que se pueden tomar. Yo creo que la nacionalización del sistema bancario es elemental, porque el sistema bancario es el que organiza la fuga, pero no lo digo yo, lo dijo el Congreso en una investigación del año 2001, dijo el 75% de la fuga la organiza el sistema bancario. Entonces nosotros, una medida mínima de defensa nacional es nacionalizar el sistema bancario. Y sí, es muy difícil, hay que plantearlo duramente, pero nosotros lo hacemos para defender los ahorros del pequeño renta, incluso del pequeño y mediano empresario, pero para defendernos de que no fuguen todos los capitales como hicieron en el 2001, en el 2018, 2019, que se lo llevan en pocos meses, se llevan toda la riqueza del país. Y también hay que distinguir, ahora es más compleja la situación. Ahora cualquiera de la aplicación bancaria compra un bono del Estado Nacional, compra una letra del Tesoro. Entonces yo creo que esa deuda, nosotros claramente tenemos que decir que donde se detecte y se investiga es un pequeño renta, nosotros vamos a defender que se le pague lo mismo que al ANSES, porque no le vamos a hacer un default a los jubilados. Pero a Larry Fink, a Fintech, al FMI, hay que tirar los basureros de la historia. Para mí ya nos estafaron bastante como para seguir pagándole. Entonces yo creo que esa nacionalización de la banca es necesario discutirla en estos términos, porque es cierto, genera desde la experiencia argentina, como, ¿qué están diciendo con esa? Otra vez me van a sacar los ahorros. Otra vez. Nosotros decimos que es justamente para lo contrario, para proteger el ahorro del pequeño ahorrista. La nacionalización o el monopolio estatal del comercio exterior, hoy el comercio exterior agrario es un oligopolio privado. No solo son 10 empresas, la mayoría son extranjeras. Después está alguna argentina, no solo tiene el oligopolio, nos estafan. Se quedó demostrado con Vicentín. Subdeclaraba las exportaciones para no entrar los dólares al país. Quedó demostrado con el caso Liven. Liven es una empresa minera del litio de Catamarca. Le dijo a sus accionistas, está fea el fisco argentino, no se preocupen por una multa, yo la pago, pero gané más, subdeclarando las exportaciones para no entrar los dólares al país. Es decir, que el comercio exterior, yo mencioné algunas de las operaciones de fuga ilegal, pero el comercio exterior, a través de hay miles de mecanismos, sobre declaración de importaciones, lo que detectó Gustavo Mitchell, el jefe de aduanas con Massa, dijo, me están sacando los dólares, dicen que importa y no importa nada, me sacan dólares baratos del Banco Central. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. Entonces la nacionalización del comercio exterior, que el comercio exterior se administra en función de las necesidades sociales, lo que se necesita la gente para comer, para vivir, para desarrollar el país, no lo que necesita que traigan un auto importado para andar paseando por la Panamericana haciendo ostentación de lujo. Nosotros queremos un comercio exterior que se administra en función de las necesidades sociales. Entonces creemos que son medidas defensivas elementales. Nosotros lo planteamos en una perspectiva de una organización general de la economía. Ya es otra discusión que sea en revolución. En Argentina, América Latina, no hay posibilidad incluso de llevar adelante una... Sí, se puede incluso hacer un default
entre soberano y movilizante. Incluso la propia régimen capitalista puede hacer un default, pero el default en esos términos de lo que lo puede hacer hasta en ley va a ser una catástrofe social. Un default basado en la organización, la movilización obrera. Nosotros creemos que crea condiciones para revertir esta situación ministerial que nos somete. No sé si había otra pregunta. No, era cuestión de tiempos y como parte de la organización, no sé si podría. Sí. Por ahí un minutito más. Un minuto. Y queríamos Dale. Al principio de 2016 votaron una ley para reabrir el canje de deuda para pagarle a los ricos. O sea, ahí tomaron como 20.000 millones de dólares. No era claro cuánto era lo que estaban pagando, pero fue ahí en febrero o marzo de 2016. Y después, cuando diferenciar la deuda, sumo una más también: la deuda del Tesoro con el Banco Central. Porque eso en algún momento estaría bien, porque queremos que haya una moneda nacional que algo tiene que haber en el Banco Central. Entonces también algo en algún sentido habría que hacer con eso, más que solo patear para adelante. Y después, me quedé con la cosita con lo de las apuestas, que es terrible. Sí, porque ahí también nuestros salarios, yo soy trabajador estatal, igual que Pablo, nuestros salarios son tan malos, bueno, acá lo vemos en la universidad también, con toda la movida que hay, la marcha que hay el miércoles que viene, que como así, ¿para qué voy a laburar? Dame el celular, a ver si me meto unos mangos por ahí me salgo. Pero bueno, también había que es una tragedia también en ese sentido, porque el trabajo humano puede ser otra cosa que laburar por 2 mangos y que laburar siempre para otro, y que espero que algún día lo podamos lograr. Bueno, gracias. Antes de irse, no sé si parte de la organización. Sí, yo para si no le diré a nadie. Bueno, les agradecemos mucho a todos por venir. Realmente en este momento creo que es muy necesario y muy interesante todas las exposiciones, todas de mí, de Pablo. Bueno, por suerte está grabada la charla, así que después estará circulando el link, incluso para quienes no pudieron asistir presencialmente, pueden verlo en otro momento. No, en este momento nos estamos atravesando una enorme crisis económica. Bueno, lo último de la coyuntura del momento, incluso lo que decía Demian, el problema de que los trabajos son tan precarios, bueno, todo el tiempo se buscan vías de escape porque realmente estamos atravesando una crisis enorme. Bueno, la deuda es una parte grande de toda esa crisis. Incluso, no sé, los jubilados vienen de movilizarse muy valientemente todas las semanas. Muchas veces parte de la deuda y del sometimiento como misión son reformas previsionales que empeoran la calidad de vida de quienes laburaron muchísimos años para después ser tratados de esta forma y reprimidos totalmente. Ahora el miércoles hay una nueva marcha universitaria, seguramente sepan, digamos, en esta facultad en concreto 2/3 de los docentes trabajan de forma gratuita, el empleo es cada vez más moneda corriente, digamos, en la educación, en el Estado, en la investigación, en la ciencia. Pero bueno, vemos también que es una oportunidad, una nueva marcha educativa para unir las peleas de un montón de sectores, como son los jubilados, como son los que enfrentan las privatizaciones, como las argentinas, como otros sectores que enfrentan la desfinanciación, como es el caso de la salud pública, además de la educación. Y bueno, en ese sentido nos parece que es una convocatoria muy importante para unir todas esas peleas contra quienes, bueno, son parte de estos planes de ajuste, los que bancan el sostenimiento de la deuda externa, con quienes están atrás de estos planes, digamos, y se enriquecen con todo esto. Así que bueno, les queríamos proponer, si quieren hacer una foto, incluso bueno, para los que fueron parte de la charla, que dice, bueno, la deuda es con nosotros, y dice la convocatoria de la marcha educativa y la unidad de todas las luchas, ya que bueno, aparte tenemos trabajadores del Estado, docentes, y bueno, distintos sectores, que me parecía como una buena forma de darle cierre a esta charla, y bueno, continuidad, que es vernos el miércoles en las calles. Así que eso, nada más.